La carta comercial es un texto que pertenece al género epistolar y se trata de una misiva o epístola que tiene una estructura fija y se emplea en el ámbito comercial para mantener comunicación con las partes ausentes. Este tipo de cartas facilita la comunicación entre las empresas y también facilita realizar operaciones entre ellas. A continuación, vamos a hablar sobre la clasificación de este tipo de cartas. A continuación voy a hablar de la clasificación de las cartas, pero por la extensión. Y pues principalmente es determinada por la cantidad de información que puede llegar a ver o la cantidad de párrafos que igual puede contener una carta. Y generalmente esto se divide en tres categorías principales. La primera sería cartas breves o cortas, que pues son las cartas que cubren menos de media página. Por lo general son hasta 100 palabras y usan mensajes directos y concisos. Puede ser como agradecimientos simples, confirmaciones de citas o respuestas rápidas. Luego tenemos las cartas medianas y estas suelen ocupar aproximadamente como 100-200 palabras y son las más comunes, y estas también se utilizan generalmente para las correspondencias rutinarias, pedidos, consultas generales o incluso pueden ser respuestas detalladas. Y luego tenemos las cartas largas o extensas, y estas sí ocupan más de 3/4 partes de la página o pueden incluso superar hasta una página, y estas se pueden usar para asuntos complejos que pues pueden requerir explicaciones detalladas, informes, propuestas de negocios, contratos o cartas pues de reclamación extensas. Y luego tenemos los factores que pues pueden influir en esta extensión, y pues puede ser el objetivo del mensaje, pues como ya he mencionado, mensajes complejos que requieren mayor longitud, el estilo de la carta, pues pueden ser estilos como el bloque extremo y pueden parecerse como que más densos, y pues otros estilos como el sangrado puede ocupar más espacio vertical. Y finalmente está la estructura, que puede ser la inclusión de múltiples párrafos, listas o datos técnicos, que esto pues llega a aumentar la extensión. En cuanto a la clasificación por estilo, existen varios estilos de cartas comerciales. De acuerdo a Bamonde, los principales son los siguientes. El estilo moderno o bloque extremo. Este se caracteriza por su sencillez en cuanto a la distribución y por su rapidez en el mecanografiado. Las partes de la carta comercial comienzan en el margen izquierdo de la hoja y no se emplea ninguna sangría. En este caso, Bamonde utiliza el full block style y el block style como términos equivalentes para referirse a que todos los elementos de la carta están alineados hacia la izquierda. Después tenemos el estilo moderno modificado o también llamado bloque modificado, el cual es muy parecido al anterior. Solamente es la fecha, la despedida, la antefirma y la firma se escriben desde el centro de la carta hacia el margen derecho. Después tenemos el estilo profesional o semibloque. En este se utiliza una sangría para la fórmula del saludo y al comienzo de cada párrafo. Esta sangría suele ser de 2 a 3 centímetros o de 7 a 10 pulsaciones de barra espaciadora. La despedida, la antefirma y la firma se escriben al margen derecho. Este estilo hace más fácil la lectura de la carta debido a que los elementos de la carta están distribuidos de una forma que es más agradable a la vista. Por último, tenemos el estilo evolucionado o simplificado. Este surgió debido a las actuales relaciones mercantiles que buscan simplificar el contenido de sus cartas comerciales al tratar el tema de la carta de forma directa. Para conseguir esto, no se utiliza
la fórmula del saludo ni de la despedida. Y para el resto de la distribución de la carta se utiliza cualquiera de los tres estilos que se comentaron anteriormente. En la actualidad, las empresas optan cada vez más por este estilo de cartas. Por otro lado, la estructura de la carta comercial consta del encabezamiento, el cuerpo y el cierre. Como podemos observar en la siguiente imagen, el encabezamiento contiene el membrete, la fecha, la referencia al destinatario, el asunto y el saludo. El cuerpo contiene la introducción, la exposición y la conclusión. Y por último, el cierre tiene la despedida, la antefirma y firma, las iniciales, los anexos, la copia de carbón y postdata. Más adelante veremos con detalle cada una de estas partes. Ahora yo voy a hablar sobre la clasificación de puntos en las cartas comerciales. Primero tenemos la puntuación abierta. En esta no se usan signos de puntuación después de las líneas del destinatario, nombre y lugar, el saludo, la despedida, nombre de la empresa, ni las partes despedidas de la firma. Solo lleva el punto en los párrafos que forman el cuerpo del texto. Para la puntuación mixta o estándar, se usan 2 puntos después del saludo y la coma después de la despedida. El final de todo párrafo lleva punto y aparte, y esta puntuación es la más utilizada en los textos de este medio. Para la puntuación cerrada o completa, esta puntuación lleva punto después de la fecha, coma después de cada línea de destinatario, con excepción de la última que lleva un punto, 2 puntos después del saludo, coma después de la despedida y coma después de cada una de las líneas de firma, con excepción de la última que también lleva punto. En otras palabras, la puntuación abierta es la que lleva el mínimo de puntuación. La completa o cerrada lleva todas las comas, todos los puntos, sin saltarse ninguno. Y la puntuación mixta o estándar es la que hace una combinación de las dos y utiliza los que sean más necesarios, más importantes, más relevantes. La puntuación de las cartas comerciales es fundamental para la claridad y la comprensión del mensaje. Los distintos tipos de puntuación ayudan a estructurar la carta y a mantener la coherencia en el uso del lenguaje. Siguiendo con la clasificación de acuerdo a la tramitación, esto corresponde a según el trámite dentro del proceso comercial, ya sea información, confirmación, etc. Esta clasificación se basa en las etapas de relación comercial entre empresas o clientes, ya sea antes, durante o después de la compra. La primera categoría es la carta circular interna o externa. Este es un documento que se envía a varias personas o empresas al mismo tiempo para informar sobre un mismo asunto. Se usa para comunicar cambios, promociones, avisos institucionales o novedades de la empresa. Generalmente tiene un carácter informativo y puede utilizarse tanto dentro de la organización, que esta viene siendo la interna, como para clientes o proveedores, esta siendo la externa. Siguiendo con la carta de compra-venta, este tipo de correspondencia forma parte del proceso de transacción comercial entre comprador y vendedor. Incluye comunicaciones relacionadas con la negociación, condiciones de compra, precios y acuerdos. Estas cartas documentan formalmente la relación comercial y ayudan a establecer los términos de la operación. La tercera es la carta de venta o marketing. Estas buscan promocionar productos o servicios con el objetivo de persuadir al cliente potencial para que realice una compra. Suelen incluir información sobre beneficios, promociones o ventajas competitivas de la empresa. Sus objetivos son atraer nuevos clientes, promover ofertas y presentar productos o servicios.
La siguiente es la carta de solicitud de información, que se envía cuando una empresa necesita conocer detalles sobre productos, servicios, precios, condiciones de pago o entrega antes de realizar un pedido. Su contenido puede variar, pero normalmente incluye las características del producto, precios y descuentos, plazos de entrega y condiciones de pago. Estas suelen ser el primer contacto comercial entre las empresas. La quinta viene siendo las cartas de pedido, las cuales son las que formalizan la solicitud de compra de mercancías o servicios. Estas deben de especificar claramente la cantidad, características del producto, condiciones de pago y forma de envío. La información que suele incluir son la descripción del producto, número de unidades, precio acordado, fecha de entrega y dirección de envío. La sexta son las cartas de confirmación, que se utilizan para aceptar o confirmar un pedido o acuerdo comercial, y su función es asegurar que ambas partes están de acuerdo con las condiciones de la transacción. Estas cartas pueden confirmar pedidos, reservas, acuerdos comerciales y fechas de entrega. La séptima son las cartas de presupuesto o cotización. Este tipo de carta proporciona al cliente una estimación del costo de un producto o servicio antes de que se realice la compra, e incluye normalmente el precio del producto, condiciones de venta, descuentos, impuestos y tiempo de entrega. La octava es la carta de envío, que se utiliza para informar que la mercancía ha sido enviada o para acompañar documentos como facturas o comprobantes. También pueden incluir detalles del transporte, número de envío o guía de entrega. La novena es la carta de recepción o acuse de recibo, que es la que confirma que un pedido, documento o mercancía fue recibido correctamente. Sirve como evidencia formal de que el destinatario recibió lo enviado. La penúltima es la carta de queja o reclamo, que se redacta cuando el cliente detecta problemas con un producto o servicio, como retrasos, errores o defectos. Debe explicar claramente el problema y solicitar una solución. Entre los problemas más comunes podemos encontrar mercancía defectuosa, pedido incorrecto, retrasos en la entrega y errores en facturas. Y el último tipo viene siendo la carta de disculpa o ajuste, que es la contraparte de la carta de queja, ya que es la respuesta de la empresa a una carta de reclamación. Su finalidad es explicar el problema, pedir disculpas y ofrecer una solución para mantener la relación comercial entre ambas partes. Ahora hablaremos sobre su clasificación por contenido. Al hablar de clasificación nos referimos a estos elementos que sin falta deben estar presentes en una carta, ya sea formal o comerciales. Las cartas formales y o comerciales deben contener cierta información que son de gran importancia. La estructuración de una carta es extremadamente rígida, ya que a la organización en bloques deben sumársele el hecho de que esos bloques ocupan un sitio en el papel que no pueden permutar, de acuerdo a Ray J. en 1995. Asimismo, vamos a explicar algunos de los elementos que deben formar parte de las cartas, en este caso comerciales. Algunos de estos son la fecha y lugar, el saludo, el logo o logotipo, la despedida, el membrete, dirección, destinatario, referencias, cuerpo y cierre. Más adelante explicaremos su contenido. Ahora voy a explicar cuáles serían estos elementos y en qué consisten. Vamos a empezar con el membrete. Aquí es donde usualmente se recogen los datos del anunciante y sirve tanto para identificar al emisor como para transmitir confianza y credibilidad al lector. Dentro del membrete usualmente se encuentran otros elementos que se explicarán a continuación. Tenemos también lo que es la fecha. La fecha es aquella que indica el día, mes y año en el que se escriben las cartas. Usualmente se considera que la fecha no sirve tanto para situar temporalmente la carta como para proporcionarle verosimilitud. Tenemos también lo que es el saludo. En este saludo es usualmente una frase corta con mensaje de cortesía que se incluye antes de escribir el texto de la carta, es decir, el contenido, y usualmente representa el primer contacto directo con el receptor. Por ello es tan importante que se llegue a un saludo personalizado. Ahora, en cuanto a la despedida, aquí usualmente
se guarda como una estrecha relación con el saludo y al igual que este debe ser simple y adecuarse al destinatario. Es una expresión de afecto que da por concluido el mensaje y debe guardar el mismo tono de cortesía que el saludo inicial, como había comentado, y representaría más que nada la función de la relación entre el emisor y el receptor. Tenemos también lo que es la referencia. En esta se indican las iniciales de las personas que firman la carta y en segundo término las personas que escriben esta carta. En ambos casos se pueden indicar también con sus correspondientes fechas. Después tenemos al destinatario y básicamente aquí son los datos de identificación de la persona a la cual va a ser enviada la carta. También aquí se incluye lo que es la dirección postal, que también se va a explicar a continuación. En lo que es el cuerpo de la carta, aquí es donde se incluye todo tipo de información desde la introducción, la exposición y la conclusión, y es básicamente el conjunto de estos párrafos que explican el asunto o motivo por el que se escribió esta carta. Y para el cierre, se constituye básicamente de una despedida corta, como lo sería el elemento que se mencionó antes de despedida. También incluye usualmente la antefirma, la firma, iniciales, anexos y postdata. Para los dos últimos elementos está el logo o logotipo, que como había mencionado antes, usualmente forma parte del membrete. En este se identifica a la compañía o al profesional que envía la carta comercial. El logo o logotipo puede ser elaborado o para un texto más complejo. Y para lo que es la dirección, este también forma parte de uno de los elementos que se mencionaron antes, que sería el destinatario. Estos son datos específicos para la localización del destinatario, lo que podría ser como una dirección postal o algo más específico para esto.